Buenas tardes con todos, somos el grupo 6 de la Cátedra de Ciencias de la Conducta. En este video educativo vamos a abordar los temas sobre el virus COVID-19, qué es este virus, cuáles son sus síntomas, cuál es su impacto en el mundo y en el Ecuador, así como también las vacunas que actualmente están en una fase avanzada para contrarrestar la rápida propagación de este virus. También finalizar con el término de resiliencia, con sus personajes más destacados dentro del mundo en diferentes ámbitos que han practicado el término de resiliencia a la perfección. Mi compañero Darwin Hidalgo va a ser el encargado de tratar sobre la temática del primer punto. Adelante, Darwin. ¿Puede la crisis del COVID-19 considerarse un desastre natural? Le hemos considerado un desastre antrópico porque el ser humano actúa como un factor para propagar rápidamente el virus por todo el mundo y está causando muchas pérdidas humanas y económicas. Adelante, Luis Fernando, con la temática catástrofe. Ya, en este caso vamos a hablar lo que es una catástrofe. Podemos observar en la imagen que tenemos a través del manual del COE, donde se puede observar que se están clasificando en los diferentes niveles, de mayor a menor. Si tenemos en este caso la catástrofe en un nivel alto, la afectación va a ser muy grave. También el estrés colectivo y los recursos que se va a utilizar para enfrentar esta catástrofe. Por otro lado, ¿qué es una catástrofe? Es un evento adverso donde resultan insuficientes los medios y los recursos del país, siendo necesario e indispensable la ayuda internacional para responder a ello. Esto en cuanto a la catástrofe. Bueno, siguiendo con la temática presentada, Elliot nos va a hablar sobre el tipo de personalidad si influye a la hora de enfrentar un desastre. Muy bueno, entonces los desastres a través de la historia han provocado pérdidas humanas y han tenido un severo impacto económico, social, médico y psicológico en la sociedad. Se identifica distintas reacciones que tienen las personas al enfrentarse a estos tipos de desastres una vez que ellos sufren esto. Unos de ellos pueden ser la experimentación, la evitación, estados disociativos y algunas más que se identifican. La depresión y la culpabilidad podemos decir que son reacciones secundarias que ya pasa a través de lo que sucede en el desastre. O estas son lo que más se puede identificar a lo que pasa el desastre en sí. Y estas son una de las personalidades más influyentes que sufren las personas a lo que concluyen, a lo que pasa en el momento del desastre. A continuación, mi compañera Tania Argüello nos va a hablar sobre qué es el coronavirus, los síntomas más comunes y cuál es su impacto dentro de la sociedad. Adelante, Tania. El COVID-19, según la Organización Mundial de Salud, es una enfermedad viral que causa problemas respiratorios, lo cual se está propagando a nivel mundial. Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca, el cansancio. Los síntomas menos comunes, molestias musculares, diarrea, dolor de cabeza, entre otros. La mayoría de personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor del 1 de cada 5 personas que contraen el COVID acaban presentando un cuadro grave y experimentando dificultades para respirar. Siguiendo con lo planificado, el impacto del COVID-19 en el mundo se ve reflejado en estas dos imágenes. La imagen que está a mi izquierda nos muestra los países que han tendido a tener los números más altos de los casos confirmados, así como también el número de muertes. También los casos nuevos que se han registrado en los últimos 60 días, siendo Estados Unidos con 20.560.316 casos que hay hasta el momento, casos confirmados del coronavirus. Muertes han habido 350.068 personas. En Sudamérica, donde se encuentra nuestro país Ecuador,
Brasil es el que lidera con respecto al número de contagios y al número de muertes. El número de contagios tienen 7.716.405 personas confirmadas por COVID-19 y 195.725 números de muertos. En los últimos 60 días, el país Reino Unido ha tenido una tendencia a subir en cuanto al número de casos confirmados en este periodo de tiempo. A mi lado derecho, o al lado derecho de la pantalla, podemos observar un mapa de densidad de puntos, siendo las circunferencias más pequeñas a las más grandes los que me dan a conocer cómo ha sido la dinámica o el comportamiento del virus COVID-19 en sus territorios. Como se mostraba en la tabla de resumen, en el mapa se observa que América del Norte es el continente que mayor número de casos confirmados tiene hasta el momento, así como también el número de muertos. El impacto del COVID-19 en el Ecuador se comporta de la siguiente manera. Al lado derecho de la pantalla podemos ver un mapa de cloropletas, dando tonalidades de color diferente, siendo las más opacas las provincias que menos casos confirmados de COVID-19 registran, así como también el número de fallecidos. Los que tienden a tener una tonalidad más oscura, pues son las provincias que mayor número de casos confirmados tienen y por consecuencia mayor casos de personas fallecidas. La provincia Pichincha es la que está liderando los casos confirmados actualmente, con 75.878 casos y registra 276 muertes. La provincia del Guayas, en un segundo puesto, con respecto a los casos confirmados, tienen 27.630, pero tienen mayor número de personas fallecidas, con un valor de 1.688. Y cerrando las tres ciudades más importantes del Ecuador, las tres provincias más grandes, con la provincia del Azuay, con 13.769 casos confirmados por COVID-19 y 20 personas fallecidas. El comportamiento dentro de cada una de las provincias del Ecuador es diferente. En uno se observa que tienen mayor número de casos confirmados, pero tienen menor número de personas fallecidas. Por otro lado, hay provincias donde registran menor número de casos confirmados, pero mayor número de personas fallecidas. Esto es lo que se ha obtenido mediante las infografías que sube el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias a su plataforma. Yendo a otro punto, vamos a hablar acerca de las vacunas contra el COVID-19. En primera instancia, vamos a hablar acerca de la vacuna AstraZeneca. Adelante, Luis Fernando. La vacuna elaborada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha mostrado una efectividad inferior a la de Pfizer y a la de Moderna, pero superior a la de la vacuna de la gripe. Ya la vacuna de AstraZeneca tiene una serie de ventajas sobre otras candidatas. Es más fácil de producir y almacenar en masa y también es más barata, de 3 a 4 dólares por dosis. La Universidad de Oxford ha demostrado una eficacia entre el 70 y el 90% contra el COVID-19, según los ensayos clínicos realizados por el Reino Unido y Brasil. Esto en cuanto a la vacuna AstraZeneca. La vacuna Pfizer. Ya, la vacuna Pfizer, proveniente de Estados Unidos, lo elabora la empresa farmacéutica Pfizer. El tipo de vacuna ARN, cantidad de dosis, 2 dosis con 21 días de diferencia. Modo de administración, inyección en el músculo
de la parte superior del brazo. ¿Quiénes deben vacunarse? La vacuna Pfizer se recomienda para personas de 16 años de edad o más. ¿Quiénes no deberían vacunarse? Si ha tenido una reacción alérgica grave o una reacción alérgica inmediata, no debería recibir la vacuna. Una reacción alérgica inmediata se manifiesta a cabo de 4 horas después de haberse vacunado e incluye síntomas como hinchazón y insuficiencia respiratoria. Efectos secundarios más comunes. En el brazo donde recibió la vacuna, dolor, hinchazón, enrojecimiento. En el resto del cuerpo, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. La efectividad de la vacuna. Su efectividad es del 95%, confirmados en el laboratorio. A continuación, la vacuna Moderna. La vacuna Moderna, nombre científico mRNA 1273, fabricante Moderna TX, compañía, tipo de vacuna ARN, no contiene huevos, conservantes o lácteos. ¿A quiénes debemos vacunar? La vacuna Moderna está recomendada para personas de 18 años de edad o más. ¿Quiénes no deben vacunarse? Si ha tenido alergias graves, anafilaxis o una reacción alérgica inmediata, que no sea grave, o algunos de los ingredientes de la vacuna del ARN contra el COVID-19 no debe recibir la vacuna ARN contra el COVID. Efectos secundarios. Dolor en el brazo, hinchazón, enrojecimiento en el resto del cuerpo, escalofríos, cansancios, dolor de cabeza. Y esta vacuna está prevista que coste entre 50 y 60 dólares su tratamiento. Y por último, vamos a hablar acerca de la vacuna Sputnik. Adelante, compañera. Vacuna Sputnik. El 11 de agosto del 2020, Rusia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una vacuna contra el coronavirus. La vacuna, que se basa en 2 vectores de adenovirus, fue desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología. La vacuna registró un 91.4% de eficacia en su último control. La vacuna rusa requiere de una temperatura máxima de menos 18 grados centígrados de almacenamiento. El Fondo Soberano de la Federación Rusa anuncia que el costo de la vacuna será de $10 por inyección y a partir de la dosis de menos $20. Los resultados que ha demostrado la vacuna en los ensayos clínicos resultaron de mucha confianza y eficacia y total seguridad para la salud. Las reacciones reportadas tras la aplicación de dicha vacuna contra el coronavirus fueron leves y moderadas. No requieren de hospitalización, como dolor de cabeza, dolor leve, fiebre, dolor de cuerpo. Esto se da después de 6 a 8 horas de haberse puesto. Por última instancia, vamos a hablar acerca de la resiliencia. La resiliencia es una palabra que es muy fácil de pronunciarla, pero aplicarla dentro de la vida diaria tal vez se nos hace muy difícil. Bueno, según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias, la resiliencia la define como la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad. A pesar de tener un estrés colectivo tras sufrir una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. También se la define como un proceso de competitividad, donde las personas deben adaptarse posteriormente a las situaciones adversas. Hemos citado algunos personajes que han practicado el término de resiliencia a la perfección. Uno de ellos es Nelson Mandela, quien nos va a dar a conocer, mi compañero Luis Fernando, cómo este personaje ha aplicado el término de resiliencia en su vida. Mandela fue un abogado político nacido en Sudáfrica,
quien estuvo preso durante 27 años por su oposición a la política de segregación racial. Tras su liberación recibió el Premio Nobel de la Paz y en 1994 fue presidente electo democráticamente en su país. Nelson Mandela luchó por los derechos de los sudafricanos sin distinción de edad o género y que todos fueran vistos de igual manera ante la justicia y libertad de oportunidades, eliminando la segregación, promoviendo la cooperación y la unión de todas las personas. Los derechos que reclamaban Mandela eran el derecho a una familia, el derecho a un hogar, a la educación, el derecho a tener una vida digna, entre otras, siendo uno de los personajes más respetados en la historia de Sudáfrica. Esto en cuanto podemos mencionar a Nelson Mandela. También podemos mencionar que Nelson Mandela, al pasar 27 años encerrado, lo formó como un gran líder para ser destacado entre la sociedad de Sudáfrica, convirtiéndole en uno de los hombres con más derechos que ha reclamado por la sociedad. Otro personaje de quien vamos a hablar es de Stephen Hawking. Mi compañera Tania Argüello les va a profundizar más sobre la vida de este personaje y su aplicación al término de resiliencia. Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942. Fue un físico teórico británico. A pesar de sus discapacidades físicas y de progresividad limitadas impuestas por la enfermedad generativa que padecía, fue probablemente el físico más conocido entre el gran pueblo desde los tiempos de Einstein, luchador y triunfador a lo largo de toda su vida. Hawking fue sin duda un caso particular de vitalidad y resiliencia frente al infortunio del destino, ya que él logró sobresalir de su zona de confort y realizar muchas actividades a pesar de la discapacidad que él tenía. El último personaje quien aplicó el término de resiliencia a la perfección, que lo hemos citado, es Mark English. Es un deportista extremo de Nueva Zelanda, quien le gustaba los deportes de altura y siempre escalaba las diferentes montañas de todo el mundo. Un día hubo una nevada fuerte que lo quedó atrapado junto con su amigo. Producto de este evento, perdió sus dos piernas. Con el pasar del tiempo se puso piernas postizas, piernas ortopédicas, para poder seguir haciendo lo que él más le gusta, que son los deportes extremos. Esto es un claro ejemplo de que a pesar de las diferentes adversidades que nos prepara la vida, nosotros debemos mirar hacia adelante para ser mejores día a día, no quedarnos postrados en una cama y lamentarnos del resto de por vida, sino armarnos de valor y descubrir nuevas cualidades que Dios nos puede dar o la vida. Bueno, estos han sido los 3 ejemplos que hemos citado de esos personajes que han destacado dentro de los diferentes ámbitos aplicando el término de resiliencia. Y quiero finalizar este video educativo diciendo lo que Joseph Jewell nos dice. Usted no puede evitar que los problemas golpeen la puerta de su casa, pero no hay necesidad de ofrecerles una silla. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo.